Buenas, hoy tenemos aquí este Mercedes clase C, es un C200, el carrocería W204. Vamos a hacerle los amortiguadores traseros, los dos traseros. Pues vamos a aflojar la rueda y lo calzamos y lo levantamos. Una de las compras mejores que he hecho ha sido la pistolilla de batería. La podemos comprar a Amazon, os dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si queréis comprarla. Para lo que vale, es muy buena inversión porque nos ayuda con el tema de ruedas y tornillería y todo, nos lo agiliza todo bastante. Y la verdad, porque no depende de una toma de aire del compresor, tenés que estar con el compresor arrancado, tengo fuerza, no tengo fuerza, y con la goma arrastrando para todos lados. Con la pistola ahorramos tiempo bastante. Ya con el calzado terminamos de quitar la rueda. Con la rueda ya afuera, quitamos la parte de abajo del maletero. Vamos a quitarle el plástico este, que tiene una grapa en esa esquina y otra en aquella. ¿Veis cómo es la grapa? Tiene esa parte del botoncillo y luego lo otro. Por aquí vamos a ver cómo quitarla, la compañera. Le damos el tironcillo a la grapilla de arriba y la quitamos. Os dejaré en la descripción también del vídeo para poder comprar la herramienta esta, que siempre la recomiendo para desmontar salpicaderos, grapa y todo eso. Viene muy bien. Ya tendríamos el plástico este suelto, solamente tendremos que tirar hacia nosotros, porque si nos damos cuenta aquí tiene como unas uñillas que lo que hacen es enganchar hacia adelante. Pues tiramos de hacia atrás un poquito y ya tenemos el plástico también este en la calle. Como vamos a empezar por la trasera derecha, vamos a quitar por ejemplo esta tapilla que tenemos aquí de los fusibles y vamos a quitar la lámpara, este broche, esta grapilla que tenemos aquí, esta de aquí del suelo, esta de aquí y aquella de allí. Esta empezamos como por los otros y hacemos para adelante. Y esto, veis que tiene aquí como una rajilla, le tiramos a esta parte de aquí que debe de levantar. ¿Veis? Ahí tenemos, sacamos esa parte y ahora se lo metemos por detrás al broche y lo tenemos en la calle también. Ahí metemos la llave, hacemos palanca. El pilotillo vamos a meter la mano por detrás con cuidado de no quemaros, porque yo acabo de meter el dedo y se me ha puesto caliente la yema del dedo. La chuchamos en este lado, hacia afuera. Chuchamos hacia afuera y ahora lo que tenemos que hacer es colarlo hacia adentro. ¿Vale? Y lo dejamos por aquí. Pues ya tenemos todas las grapas del pilotillo quitado. Vamos a quitar esta parte negra del maletero. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Vamos a quitarlas, que son dos tuercas de 10. Ya tenemos las dos tuercacillas quitadas. Esto sale a un tirón y esto igual. Sin miedo, tirarle, porque todo lo que tenemos aquí debajo son grapas y hay que tirarle con fuerza hacia arriba. Ya deberíamos de tener esta moqueta puerta, como podemos comprobar. Ya os voy a enseñar que tenemos ahí la cabeza del amortiguador. Lo apartamos aquí a un lado como hemos hecho, y ahí podemos ver que tenemos las dos tuercas que nos cogen la parte alta del amortiguador. Si nos venimos al paso de rueda, nos encontramos otras dos tuercas de estas con cabeza de 10, como la que hemos quitado ahí atrás en el maletero. Vamos a aflojar las dos para que nos dé un poquito de más margen ahí arriba para poder sacarlo. Quitamos esta y quitamos la de al lado. Ya con las dos tuerquecillas quitadas, damos un tironcillo a la moquetilla esta y así hacemos un poquito de hueco para que la cabeza del amortiguador nos pueda bajar ahora hacia abajo. Vamos a soltarlo de la parte de abajo, que como vemos eso no es metal,
Es un protector de plástico que lo han puesto, aquí podéis ver las grapillas, como las lleva, que han puesto para proteger un poco el metal del brazo. Vamos a quitar este plástico, la achuchamos a esta grapilla y la achuchamos para abajo. Ahí, vamos a sacarle las 4 que lleva. Ya tenemos las 4 grapillas flojas, le quitamos el protector entero. Y ya si tenemos acceso al tornillo del amortiguador. Pues con una 14 de Thor hembra o una 12-13 Akodá nos serviría para este tipo de tornillo, ¿lo veis? Perdón, una 10-11, una 12-13 no, nos serviría. Pero bueno, como yo tengo la 14 de Thor hembra, voy a utilizar esa para este lado de la cabeza del tornillo. Y con una 16 de vaso le vamos a tirar a la tuerca por este lado. Ya lo tenemos el tornillo de abajo, vamos a quitar los dos de dentro. Pues con una 13 le quitamos las 2 tuercas. Una. No sé si podréis ver algo porque es que estoy aquí demasiado estrecho. Ya lo tengo aquí fuera, es que he tenido que dejar de grabar porque estoy aquí demasiado estrecho y estaba un poco agobiadete. Al final lo que he hecho es sacarlo de la parte de abajo, lo rendido hacia arriba, dejando la parte de arriba puesta en su sitio. Y una vez que aquí lo he conseguido ya sacar por lo alto del latiguillo de freno, pues ya ha sido solamente tirar de hacia abajo. Y ya lo tenemos en la calle. Vamos a quitarle el soporte de arriba, que aquí tenemos el amortiguador nuevo que le vamos a poner, de la marca Callaba, primera marca. Vamos a cambiarle lo que es el soporte, la gomilla y el protector. Como no tenemos miedo de poder hacer daño al viejo, en vez de andarnos con la llave sujetándola y poquito a poco ir aflojándolo, lo pillamos en el tornillo y con la misma pistola aflojamos y quitamos el soporte. Y le sacamos lo que le vamos a poner al nuevo. Vamos a meterle su fundita. Ahí está. Y ahora su soporte, que lo tendríamos aquí. En este caso han tenido en cuenta dejar el vástago un poquito más arriba y para poder cogerlo con otro tipo de herramienta que no sea la llave de ale, como nos venía en el caso de los que acabamos de quitar. Le ponemos que nos trae su tuerca y su arandela nueva. La tuerca que nos trae es para llave 14. Voy a ver si me deja aproximarla así. Pues por lo menos la hemos llevado a fondo. Voy a sujetar la cabeza y le pego el último apretón. Ahora lo que vamos a hacer es meterlo pues igual que lo hemos sacado. Metemos primero la cabeza hacia arriba. Encajamos arriba. Y ahora tenemos que rendirlo para meterlo en su sitio en el brazo. Lo rendimos hacia arriba. Ya tenemos el tornillo de abajo puesto. Si os echa una mano a alguien os vendrá bien, porque mientras vosotros rendís el amortiguador hacia arriba, ese alguien por el otro lado nos puede meter el tornillo y pasarlo, que si no nos faltan un poco de manos. Pues vamos a ver cómo está el soporte aquí dentro. Vemos que no ha salido, vamos a colocarlo bien y que nos asomen los espárragos del amortiguador. Ya hemos conseguido que nos asomen por ahí los 2 espárragos, le ponemos sus 2 tuercas correspondientes. Vamos a ir al paso de rueda y vamos a poner las 2 tuercasillas que tenemos aquí. Metemos en el sitio, vamos a apretarla y ahora ya dejamos el amortiguador apretado, tanto de la parte de abajo del brazo como de arriba, de la parte que está en el maletero.
Bueno, antes de irnos arriba, para dejarlo ya terminado aquí, le podemos poner el protector este y se lo dejamos puesto. Pues ya amortiguador apretado, cogemos nuestro de este, la voluta, y la echamos por ese sitio. Y le ponemos todas las grapillas que hemos ido quitando, las vamos poniendo. Para ponerlas solamente puesta, el pilotillo, que no se nos olvide, tenemos que meterlo primeramente, a ver, así, y ahora, ahí. Pues bien, ya tenemos ese lado montado, nos faltaría, digamos, montar el suelo, el nervio este y acá, pero no lo voy a hacer porque a mí me queda que hacer el lado izquierdo. Pero bueno, el lado izquierdo es hermano gemelo de lo que acabamos de hacer. Entonces no os voy a entretener más con el vídeo haciendo el lado izquierdo. Pues bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, dadle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.